Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 7 de noviembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos al mercado atento a los bancos centrales como la Fed y al de Perú, bajas en las acciones de Mercado Libre y revuelo político en Alemania. Los mercados de acciones siguen con alzas tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los bonos detienen sus caídas a la espera de la reunión de la Fed de hoy y el dólar cede parte de sus avances. Como dijo un operador, los mercados tendrán que aceptar más volatilidad. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra recortó su tasa de interés principal en 1/4 punto al 4,75% en línea con las estimaciones. La atención se centrará ahora en la trayectoria de las tasas más allá de esta cifra después de que se pusiera en duda por las consecuencias del presupuesto de Reino Unido presentado la semana pasada y la victoria de Donald Trump. Las exportaciones en China crecieron un 12,7% interanual en octubre, el mayor ritmo desde 2022, mientras que el superávit comercial fue el tercero más alto de la historia del país. Los datos pueden obedecer en parte a los esfuerzos por adelantar los envíos antes de una posible guerra comercial. En Alemania, las tasas de los Bund subieron después de que la oposición anunciara que el canciller Olaf Scholz debería someterse a un voto de confianza a principios de la próxima semana a más tardar. Esto allana el camino para unas nuevas elecciones a mediados de enero. En América Latina, hoy hay reunión del Banco Central de Reserva del Perú. El mercado está dividido entre un recorte de 25 puntos básicos o una mantención de tasas en 5,25%. En Brasil, ayer el Banco Central elevó su tasa de interés Selic en 50 puntos básicos, duplicando el ritmo de endurecimiento. Siguiendo en ese país, el presidente Lula da Silva aseguró que el gobierno está en proceso de discutir seriamente un plan de recorte de gastos y pidió la ayuda del Congreso para implementar el plan. Mercado Libre, la gigante del comercio electrónico, informó resultados en el tercer trimestre que estuvieron por debajo de las estimaciones de analistas. Las acciones cayeron hasta un 12% tras el cierre ayer. Hoy se informarán los resultados de la gigante petrolera brasileña Petrobras. Y como comentamos al comienzo, esta semana el mercado ha estado marcado no solo por las elecciones en Estados Unidos, sino también por la reunión de la Reserva Federal de hoy. Recordemos que en septiembre el banco recortó las tasas en medio punto porcentual ante una baja en la inflación en el país. Para profundizar en el tema, hablé con Sebastian Boyd, estratega de Bloomberg News. Acá nos cuenta qué espera ocurra hoy y si las elecciones podrían tener algún efecto en las decisiones del banco. Yo creo que la Reserva Federal va a ser muy cuidadoso de no permitir que la política en Estados Unidos afecte su decisión hoy. Pero es inevitable que el cambio de administración afecte sus decisiones a futuro porque las perspectivas para la economía hacia el futuro acaban de cambiar. Por lo tanto, lo que se espera para hoy día es que un recorte de la tasa de 25 puntos base. Eso no ha cambiado y eso en base de un debilitamiento progresivo en el mercado laboral. Es un poco difícil decir exactamente cuán débil es el mercado laboral por los efectos de los huracanes y algunas huelgas que hubieron. Pero la evidencia sugiere que el mercado laboral en Estados Unidos está paulatinamente debilitándose. Y los miembros del comité han indicado que pensaban seguir recortando la tasa. Yo creo que es muy difícil cambiar esa decisión porque el mercado podría interpretar que se está cambiando la trayectoria en base a la política y eso sería un poco complicado. Ahora, para el futuro, lo que el mercado está viendo hoy día es un recorte de 25 puntos base hoy y 100 puntos base en los próximos 12 meses. Lo que estaban viendo antes de las elecciones era un poco más entre 100 y 125 en los próximos 12 meses. Es decir, que han sacado no un recorte completo, pero la posibilidad de un recorte para los próximos 12 meses. Y eso, la lógica es porque los economistas y el mercado están viendo más inflación hacia el futuro. Si Trump llega y sube la tarifa aduanera, eso necesariamente implica más inflación porque esos alzas de precios se pasan al consumidor y eso genera inflación. Además, si hay recorte de impuestos, eso también es inflacionario. Pero la expectativa del mercado es que va a haber más inflación hacia el futuro y que eso implica tasas más altas. Seb, háblame un poco sobre también esta visión de que el puesto de Jerome Powell podría estar un poco en riesgo ya que ganó Donald Trump.
Bueno, eso es un tema muy interesante. Ya sabemos que Trump quería y hablaba de sacar a Powell cuando era presidente la primera vez, que criticaba bastante a Powell por estar subiendo las tasas. Y recién, unas semanas atrás, Trump dio una entrevista a Bloomberg News donde dijo que ser presidente de la Reserva Federal era el trabajo más fácil del mundo, que no tenía que hacer nada, te pagaba súper bien, tenía que tomar una decisión cada cuantos meses y no era difícil subir y bajar la tasa. Y también dio a entender que él pensaba que el presidente debería tener un poco más injerencia en esa decisión. Porque en este momento el Ejecutivo en Estados Unidos no tiene ninguna influencia sobre las decisiones de política monetaria, a diferencia de algunos otros países donde el ministro de Hacienda puede tener alguna influencia en la toma de decisiones o en las metas que fija el Banco Central. En Estados Unidos es 100% independiente, excepto la nominación del presidente. Y eso, el término de oficina el término de Jerome Powell llega a su fin en 2026, así que Trump va a tener la posibilidad de nombrar su sucesor. Ahora, aunque Trump quiere reducir la independencia del Banco Central, eso no significa que eso es lo que va a pasar. Como hemos visto en el pasado, Trump dice muchas cosas y después llegan tal vez unos mentes un poco más informados y la gente logran persuadirle que en realidad eso en la práctica no va a ser tan buena idea. Por último, Australia prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años en una ley que se presentará este mes. Los propios sitios de medios sociales estarán obligados a hacer cumplir los límites de edad. Una encuesta en junio reveló que la mayoría de los australianos estaban a favor de las restricciones. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, puedes seguir nuestras cuentas en YouTube, X, WhatsApp, LinkedIn y TikTok o nuestro newsletter 5 Cosas. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.